Lo que yo experimenté fue muy diferente a otras experiencias cercanas a la muerte de las cuales pude enterarme. No vi ningún túnel o algo similar, aunque sí había una especie de luz, la cual parecía invadir todo el lugar en el cual repentinamente me encontré. Esto ocurrió tras un accidente automovilístico en el mes de julio en 2019. Iba junto a un pariente de camino a pasar unos días en el norte del estado de New York. Estábamos aproximadamente a medio camino de llegar a nuestro destino cuando otro automóvil nos golpeó por detrás y perdimos el control del vehículo. Nuestro auto voló a través de 2 carriles de tráfico y terminó estrellándose de frente contra la barrera de concreto en la carretera mientras íbamos a 65 millas por hora. El único recuerdo que tengo de este momento es ver que estábamos a punto de chocar contra la barrera de concreto y ser consciente de que íbamos a morir. En esos instantes el tiempo de alguna forma cambió. Recuerdo estar en el auto justo antes del momento del choque y parecía que el tiempo de alguna forma se había ralentizado y que avanzaba a paso de tortuga. Es difícil de explicarlo con palabras, pero simplemente puedo decir que de alguna manera sentía que estaban pasando horas entre el momento en que el otro automóvil nos golpeó y nuestro automóvil estrellarse contra la barrera. Lo único que puedo decir es que de alguna manera, de repente, ya no estaba en el coche. Ahora me encontraba en un gran vacío de color negro. Pero no era un negro absoluto, sino que todas las paredes, el techo, el piso, eran algo como una mezcla de un color gris negruzco y se percibía una luz increíblemente brillante que se encontraba como proyectada desde detrás de las paredes y del techo y era tan intensa que me hacía pensar que era algo que iba a estallar de un momento al otro. Nunca he visto algo así. Es algo muy difícil de describir. Entonces estaba sola y había tanto silencio que creo que podría haber oído caer un alfiler. Y aunque el tiempo estaba distorsionado, lo que sentía era que pareció que haber estado allí fue algo que duró mucho tiempo, mientras simplemente me encontraba esperando sin saber qué es lo que ocurría. Comencé a preguntarme dónde me encontraba y cómo había llegado ahí. En ese momento, de alguna manera, había perdido la noción de este accidente porque simplemente la realidad había cambiado. Entonces miraba a mi alrededor, pero no encontraba nada similar a un camino o algún lugar a donde dirigirme. No parecía haber una salida y no había nadie tampoco a quien pudiera preguntar. En cierto momento recuerdo darme cuenta de que no tenía un cuerpo. Realmente no sé cómo, pero parecía estar flotando en el aire, pero sin sentir mi cuerpo. Simplemente era mi conciencia y sentía que estaba flotando allí. Y no tenía miedo. Sobre todo lo que sentía en esos momentos era una gran curiosidad por saber dónde estaba. Y comencé a ver algo de movimiento en la distancia. Ese movimiento llamó completamente mi atención y fijándome en aquello pude comenzar a distinguir que un grupo de personas a lo lejos se estaba acercando hacia mí.
en cierto punto se acercaron y pude darme cuenta de que eran unos seres pequeños que por alguna razón comprendí que eran algo así como ángeles. De repente recuerdo verme rodeada por estos seres que serían al menos una docena y eran muy bajos, tal vez de 1,20 m o algo similar a eso. Todos tenían cabello negro hasta los hombros y ojos marrones. Y recuerdo sus ropas, todos llevaban vestidos de diferentes colores, algunos eran azules, otros rojos, rosas, amarillos, verdes, etc. Lo que más me sorprendió de estos seres es que sus rostros están llenos de luz, irradiaban luz y me miraban de una forma especial. En esos momentos se veían muy severos. Creo que hubiera estado aterrorizada, excepto por sus ojos. Eran unos ojos que irradiaban amabilidad, a pesar de esa sensación de severidad que transmitían. Eran ojos muy amables y muy amorosos, y pude darme cuenta de que podía comunicarme con ellos y ellos conmigo sin hablar. Ellos podían leer mis pensamientos y responder a mis preguntas, incluso antes de que termine mi propio pensamiento. Pero yo, en cambio, podía leer sus mentes, pero de una forma un tanto parcial. Podía leer parcialmente sus pensamientos cuando respondían a mis preguntas, pero era consciente de que solo podía ver lo que ellos dejaban que viera. En esos momentos me pareció algo completamente natural. No pensé en ese momento que fuera algo extraño que pudiera comunicarme telepáticamente con ellos. Es como si fuera algo natural, algo perfectamente natural. Y en este grupo había solo un ángel que me hablaba. Y él parecía estar a cargo de alguna manera. El resto de estos ángeles me miraban simplemente con una mirada amable, con amor en sus ojos. Recuerdo que mi visión era mucho más vívida. Todos los colores que había allí eran mucho más vivos que de costumbre. Podía ver todo con gran detalle. Cuando quería ver algo, incluso podía hacer algo así como un zoom, como lo haces con una cámara. Podía ver todo de cerca y con el mayor detalle, con solo pensar en ello. Incluso podía ver cosas a distancia, por lo que sentía que no debía moverme, y así es como pude en un primer instante distinguir que estos seres estaban viniendo hacia mí, aunque estaban a la distancia y yo solo percibía movimiento. Estos seres transmitían una calma y una paz increíbles. Me sentí extremadamente segura y sentía amor y aceptación completos e incondicionales. Y por el simple hecho de estar en esa situación, podía sentir una alegría increíble, sentía que todo estaba bien. Entonces, recuerdo que de repente volvió a mí el contexto de toda esta situación. Recordé que había tenido un accidente automovilístico. Entré en pánico y me pregunté a mí misma si estaba muerta, y el ángel que se dirigía a mí me dijo que no estaba muerta y me dijo que no tuviera miedo, que ellos estaban allí para protegerme y para cuidarme, que me encontraba completamente a salvo mientras estuviera allí con ellos, y que no dejarían jamás que me pasara algo malo. Y este sentimiento de seguridad me invadió de una forma en la cual pude sentir que toda mi ansiedad se desvanecía por completo, de forma instantánea. Entonces, repentinamente me sentía completamente segura, protegida y completamente amada.
En esos momentos simplemente me dejó de importar el mundo. Me sentía tan en paz y tan feliz que no me importaría quedarme allí para siempre. De hecho, eso es lo que sentía. Quería quedarme con esos seres para siempre. Entonces le pregunté al ángel por qué estaba allí si no estaba muerta. Y recuerdo que hablamos cosas relacionadas al accidente. Recuerdo que le decía que el auto había chocado contra la barrera y le preguntaba nuevamente si iba a morir. Entonces él me transmitió que aún no se había decidido y que por eso es que estaba en ese lugar y que ese sitio era una sala de espera. Entonces este ser se dio la vuelta, me dio la espalda y se alejó unos metros. Y pude ver que aparentemente miraba a alguien que yo no podía ver y comenzó a hablar con algo, con ese alguien, pero yo no podía escuchar lo que decía. Lo que sé es que este ser habló largo rato y de vez en cuando se detenía. Lo hizo 3 o 4 veces para darse la vuelta y mirarme un momento antes de continuar con esa conversación. Y mientras tanto, uno de estos otros ángeles que me rodeaban se acercó a mí y se paró a mi lado y me habló mientras el otro estaba manteniendo esa charla con ese ser que yo no podía ver. Entonces me dijo que el primer ángel estaba hablando con lo que llamamos Dios sobre mi situación y que no se había decidido si me quedaría allí o regresaría a la tierra. Pero me decía que no me preocupara, que mientras estuviera allí estaba completamente a salvo, que ellos me protegerían y cuidarían de mí, y que si tuviera que volver no debería preocuparme, porque ellos siempre estarían conmigo y siempre iban a protegerme e iban a ayudarme, incluso si no podía verlos. Me dijo que podía hablar con ellos y podría pedir ayuda en cualquier momento. Entonces, cuando le pregunté a este otro ángel si podía quedarme aquí con ellos, me dijo que no dependía de los ángeles decidir esto. Y respondió, depende de él. Y señaló a alguien, a ese alguien que no podía ver. Sin embargo, él hizo ese ademán de señalar hacia donde aparentemente se encontraba este ser invisible. Y continuó hablando, transmitiéndome a mí propiamente lo que quería expresarme. Entonces me dijo, siempre debemos hacer lo que Él quiere, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y recuerdo que en esos momentos sentía que algo ocurría con el tiempo, que se sentía como si el tiempo se hubiera detenido y que estaba allí por mucho tiempo. Y este ángel me dijo que en ese momento estaba fuera del tiempo. Entonces le pregunté qué era lo que quería decir con eso. Y él respondió que los ángeles, que ellos tuvieron que volver lento el tiempo para poder salvarme. Y cuando lo miro y le pregunto si pueden hacer eso, él simplemente asintió con su cabeza y me dijo que los ángeles pueden controlar el tiempo, ralentizándolo o acelerándolo temporalmente para poder hacer así su trabajo. Me dice que allí donde estamos no hay tiempo, pero que si vuelvo habrá pasado poco tiempo desde que había ocurrido el accidente. Entonces recuerdo cómo el primer ángel regresó al grupo
y me comunicó que se había decidido que no podía quedarme ahí, sino que debería regresar nuevamente. Y de una manera tan súbita como había empezado, repentinamente me encontré de vuelta en el coche y tenía a un paramédico que estaba parado casi sobre mí y me dijo que había tenido un accidente. Estaba preguntándome cómo me sentía y si tenía algún dolor, y luego de aquello me subieron a la ambulancia. Esta experiencia no ha sido traumática para mí en ninguna forma. Fue algo totalmente agradable y que cambió mi percepción de las cosas. En ningún momento perdí la conciencia de mi cuerpo, sino que simplemente parecía no tenerlo en ese lugar. Mi conciencia se encontraba en un estado totalmente alerta. Todos mis sentidos se sentían agudizados. Mis pensamientos eran mucho más rápidos que lo normal y era sorprendente esta comunicación telepática con estos ángeles. Lo que más me impacta es la distorsión o el cambio en el sentido del tiempo, porque bien podría decir que incluso podrían haber pasado muchos años allí, al otro lado, en ese lugar tan especial, pero sin embargo, solo habían pasado entre 15 a 20 minutos desde que el accidente ocurrió. Tampoco sentí un cambio al entrar a mi cuerpo, fue simplemente instantáneo. Luego de que terminó esta comunicación, simplemente aparecí en mi cuerpo como si nada hubiera ocurrido. Y sobre todo, también recuerdo entre fragmentos que en cierto punto estos seres me dijeron que todo lo que sucede en mi vida sucedía por una razón, aunque no siempre sabría cuál sería esa razón, incluso las cosas malas, y que nuestras vidas no carecían de sentido, ni mucho menos son insignificantes, sino que todo el mundo tiene un propósito en esta vida, y cada uno de nosotros está aquí por una razón, incluso si no siempre sabemos cuál es. Cada uno de nosotros tiene algún trabajo que se supone que debemos llevar a cabo en nuestro tiempo de vida. Y además, recuerdo sentir que además del amor y la aceptación absolutos e incondicionales que estos ángeles emanaban, podía sentir incluso que los ángeles estaban muy felices de verme allí y de pasar ese tiempo conmigo. Parte de la experiencia fue muy difícil de explicar con palabras. Todo allí es tan diferente de lo que es aquí. No sé cómo explicarlo, pero pude entender algunas de las cosas que los ángeles querían decirme, a pesar de no usar palabras para comunicarse. De alguna manera, con solo mirarnos podíamos saberlo, y todo era extremadamente vívido. Puedo recordar cada detalle de esta experiencia, de la misma manera como si hubiera sucedido ayer. El recuerdo no se ha ido en lo más mínimo. Y puedo decir que, de alguna forma, mis relaciones afectivas han cambiado debido a esta experiencia, porque desde que todo esto ocurrió, he tratado de pasar más tiempo con mi familia y con mis amigos.